Buen día, Bueno, buenos días. buenos días. Nos encontramos aquí con Germán Hansen. Germán Hansen, aparte de ser un muy buen amigo mío, es un especialista en conservación. Ha sido o es licenciado por la Universidad Nacional de Luján en Información Ambiental, tiene una diplomatura de la Universidad Nacional de San Martín en gestión de herramientas para la conservación, particularmente para la conservación de los ecosistemas del corredor fluvial Paraná-Paraguay. Ha dictado cursos y escrito artículos de divulgación sobre su tema, la conservación, en particular la conservación de la fauna y de la flora de la zona del delta paranaense, el delta de Buenos Aires, y trabaja en la Fundación Temaiken, aplicado a estos temas. No sé, Germán, si hay algún dato que haya obviado importante en la síntesis de su trayectoria curricular. No, está perfecto, Ángel. Es así. Bueno, quisiera comenzar esta breve entrevista con un poco explicando el sentido que este conjunto de entrevistas que inicio con la entrevista a Germán Hansen tiene. Hemos intentado vincular en una actividad de divulgación a través de estas entrevistas cuestiones que surgen en los seminarios abstractos de filosofía y que están directamente vinculadas con problemas sociales, económicos o culturales de mucha actualidad y de mucha importancia para el conjunto de las personas. Es un intento de mostrar que la filosofía no es la discusión abstracta de problemas inútiles, sino que toca a las bases de la existencia humana, tanto individual cuanto social. En el marco de esta idea de vincular las problemáticas surgidas en los cursos de filosofía con la realidad que nos toca vivir, surgen entonces esta serie de entrevistas, la primera de las cuales hacemos al licenciado Hansen. En este caso, el vínculo se da en función de un seminario que hemos tenido el año pasado en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de Resistencia sobre la cuestión de la técnica. Podría muy bien preguntarse cuál es el vínculo entre la conservación de las especies del delta bonaerense y la cuestión de la esencia de la técnica en Heidegger. Parece que no existiera ninguna. Sin embargo, la hay, y muy profunda, y yo quisiera ilustrarla a partir de un ejemplo que da Heidegger en su trabajo La pregunta por la técnica. Heidegger se fija en el río que separa las fronteras de Breisach en Alemania con Francia, y nos da dos imágenes del río, en función de dos construcciones que se realizaron, se realizan aún, a las márgenes del río. La primera era el antiguo puente de madera que unía las dos corrientes del río. Ese puente de madera era prácticamente una excrescencia del propio río. Era un modo de completar al río como corriente que vincula dos orillas diferentes y dos culturas diferentes. El puente había sido hecho al lado del río, dice Heidegger. Es el río el que justificaba el puente. Y ahora piensa el Rin, el filósofo alemán, desde la moderna central hidroeléctrica que ha surgido en frente de Breisach junto al río. Y la situación se ha invertido. Ahora no es como era antiguamente el puente el que está al lado del río, sino el río el que está al lado de la central hidroeléctrica. El puente no le sirve, el puente le servía al río, ahora es el río el que le sirve a la central hidroeléctrica. Eso es de hecho así, porque se ha modificado completamente su curso, se lo ha encauzado, el río es totalmente distinto ahora en torno de la central hidroeléctrica. Y ya dice Heidegger, en verdad, ya el río no es un río, lo que es un recurso para generar presión hidráulica y energía eléctrica. El sentido de lo que es el río ha cambiado. ¿Qué tiene que ver esto con la conservación? El imperio de la civilización técnica ha hecho, o nos ha llevado a creer que el ser último, dice la filosofía, el sentido último y verdadero, el que se impone justamente en verdad de las cosas, es la utilización. Todo ha devenido en un recurso para la técnica. Y todas las cosas que son tienen sentido
y tienen su sentido fundamental a partir de poder ser utilizadas para la técnica y para el uso económico. Allí es donde se plantea la cuestión de si los seres vivos son nada más que un recurso, las vacas son nada más que fuente de carne, los animales del delta bonaerense, por ejemplo el carpincho, ¿tiene sentido si se puede explotar su piel? Si no se pudiera explotar su piel o no fuera útil a ninguna actividad técnica, ¿qué sentido tendría? No tendría verdad ninguna, no tendría prácticamente ser. Ello nos llevó a discutir dentro del seminario en qué medida la actividad de conservación se conserva por la dignidad misma de la pluralidad de la vida, o si la conservación es solamente en función de un desarrollo sustentable. Esto llevó a múltiples discusiones y hemos decidido, en el contexto de esta entrevista, plantearlo a una especie. Por eso, luego de este vínculo entre la problemática surgida en el seminario y lo que queremos desarrollar en la entrevista, planteo una primera pregunta muy sencilla. Es la pregunta que generalmente plantean todos los filósofos. ¿Qué es? ¿Qué es la conservación? Bueno, Ángel, la conservación para mí es una forma de vida y es una práctica bastante moderna, podría decirse, porque los orígenes, por lo menos desde la visión occidental, se remontan a Estocolmo, a 1972, a la cumbre de la Tierra, denominada Cumbre de la Tierra, en donde se establece el concepto de medio ambiente y se empieza a considerarlo justamente como un concepto al que había que prestarle atención, porque con anterioridad el hombre veía la naturaleza como algo con fines únicamente para aprovechar como recurso natural, como materia prima. A partir de esa cumbre y posteriormente del informe Brundtland en 1987, también promovido por Naciones Unidas, se empieza a plantear esta idea de que el mundo tenía un límite. Este aprovechamiento que estábamos haciendo de las materias primas y del concepto que en ese momento se utilizaba, recursos naturales, tenía un límite en el tiempo y que para sostener nuestra calidad de vida y la forma en que estábamos habitando el planeta, tenía un límite que no iba a ir mucho más allá en el tiempo. Ahí es donde se introdujo el concepto de desarrollo sostenible. Hoy en día se está pensando en que hay que conservar, ahí está el enlace con la conservación, los ecosistemas, se han propuesto metas para la conservación de los ecosistemas y las especies, porque las especies viven dentro de ecosistemas dentro de los cuales se generan un montón de servicios ecosistémicos. Este es un concepto importante que me gustaría introducir, los servicios ecosistémicos o las contribuciones de la naturaleza o los servicios ambientales, que no son otra cosa un poco que lo que vos planteaste en tu introducción. Son los beneficios o los bienes que los humanos tomamos de la naturaleza. Algunos son muy tangibles, como por ejemplo el agua potable o las medicinas o la madera, o la proteína. Vos hablabas de la carne de carpincho o de los peces o las vacas, y otros son intangibles, pero no por eso menos importantes, como la regulación de los climas, la fertilización de los suelos para que después nos permitan producir nuestros alimentos, y la fijación de carbono en la vegetación, y son innumerables, pero son los que nos permiten sostener nuestra vida hoy en día, nuestra calidad de vida, y hoy lo que se plantea es que no hace falta, o sea, no solo alcanza con conservar estos ecosistemas que todavía nos sigan brindando estas contribuciones, sino que hay que empezar a restaurar aquellos que han sido degradados por las actividades antrópicas más que nada. Por eso la meta que hoy se plantea es que necesitamos conservar y restaurar al menos el 30% de los ecosistemas terrestres, marinos o de agua dulce para el año 2030. Muy bien, la respuesta nos dice un poco cómo ha surgido el conservacionismo y cuál es
su tarea concreta, que es el conservacionismo. En el medio de la respuesta he notado una relación, ¿no? Y esa relación básica es cómo tenemos o restaurar o mantener restaurar los ecosistemas que han desaparecido y mantener y fomentar aquellos ecosistemas que nos provocan servicios o que causan servicios ecosistémicos para poder así mantener nuestro nivel de vida. En esa relación están los servicios ecosistémicos al servicio de nuestro nivel de vida. Mi pregunta es, ¿no debería empezar a pensarse la posibilidad de invertir la relación, de alterar nuestro nivel de vida para que se puedan modificar los servicios ecosistémicos, de alterar el progreso, el consumo, el desarrollo de potencialidades, que por otra parte son más concentradas, para permitir que surjan o que se mantengan estos ecosistemas? La pregunta la hago en el contexto de algo que alguna vez escuché en una conferencia en Berlín y que me llamó mucho la atención. Era conferencia también de un biólogo, y él decía, ¿para qué sirve mantener una multitud de especies? Y lo comparaba con una obra musical. Entonces él se preguntaba, ¿nosotros por qué conservamos, en algún sentido culturalmente, a través de estudiarlas, mantenerlas, las obras de los grandes músicos? Y daba el ejemplo de Beethoven. Para vender discos, o porque las obras de Beethoven son en sí una manifestación de la riqueza creativa del universo a través del hombre. Él decía que lo mismo ocurría con las especies. Las especies son una manifestación de la riqueza creativa del universo, y que esa riqueza creativa, ese potencial de renovación y de variedad que hay en el universo, debía sobre todo conmovernos por sí mismos. Y debemos vivir en consonancia con esa riqueza creativa del universo, porque nosotros somos parte de ellas. Entonces, vuelvo a la pregunta concreta. ¿Para qué conservamos? Conservamos para que las especies nos permitan mantener un buen nivel de vida, y luego podríamos discutir qué significa bueno en esa expresión, o es al revés, deberíamos alterar nuestro nivel de vida para permitir converger con toda esa riqueza que genera el universo y de la cual nosotros formamos parte. Espero haber sido claro en la... Sí, sí, bueno, yo coincido con lo que vos planteás y creo que, digamos, el verdadero cambio y que necesariamente va a tener que ocurrir es invertir esa relación, vernos como parte de la naturaleza. Ese es el cambio más drástico, y, y, y ver a las otras especies con su propia riqueza más allá de lo que nos pueden brindar como especie o como biodiversidad, el concepto de biodiversidad en general. Creo que ese es el verdadero cambio y que lo que pasa es un cambio cultural, por lo menos en la cultura occidental. El mundo está yendo hacia otro lado, la estrategia es mostrar los beneficios que nos da esa biodiversidad para conservarla y no al revés. El verdadero cambio, yo estoy de acuerdo que debería ser ir por ahí a través de la educación ambiental, pero la realidad es que no es lo que se está viendo desde el punto de vista de la conservación. La conservación no se está pensando de esa manera. Y sí es lo que con el tiempo, y esperemos que no sea a través de grandes crisis, debiera suceder. Mi pregunta en este caso, sé que es de difícil respuesta, es ¿por qué no sucede? Quiero ilustrarla en función de una experiencia que hace poco tuve. Hace unos años,
5 o 6 años pasé por el paso de Agua Negra, que separa San Juan de Chile, a 4.750 metros de altura, y ahí está el glaciar Agua Negra. Y poco después se baja unos 20 kilómetros y hay una laguna que tiene un nombre no muy creativo, se llama La Laguna, simplemente. Esa laguna era inmensa, inmensa. Luego de 5 años pasé, el glaciar prácticamente desapareció y la laguna se ha reducido a casi un cuarto de lo que era. La mitad del lecho de la laguna está ahora al aire libre, se ve el lecho de piedras. Cuando llegué a Chile pregunté qué es lo que había pasado. Y las respuestas eran dos. La primera respuesta es, desde el año 2005 no llueve en el Valle del Elqui. Porque aparte de ver esto, vi toda la zona alta del valle completamente marchita, zonas donde se producía uva moscatel abandonadas, y ha comenzado el proceso de desertificación en esa zona. Luego, la segunda es que el agua, además de no llover por efectos del cambio climático, es usada brutalmente para los fondos, para las estancias, al punto que la gente tiene que comprar agua en las casas y que temen que si no logran poner una planta de desalinización del agua del mar, en pocos años toda esa zona del Valle del Elqui tenga que ser abandonada por los humanos. Como estos ejemplos, se podrían dar un montón de ejemplos. Ante esta situación, que es clara, que es contundente, que es visible, la respuesta de los sectores de poder en el mundo y la conciencia social en el mundo es de manera creciente que el cambio climático no existe, que no existe este problema. Entonces, da la impresión que en vez de producirse esa inversión a la que estábamos hablando, alterar nuestra vida para converger con la riqueza creativa que se da en el universo, no solo no se produce esa inversión, sino que hasta se está tratando de negar que sea necesario un desarrollo sustentable y que hay que explotar los recursos naturales indiscriminadamente porque no pasan. Pareciera que volvemos detrás hacia el siglo XIX. ¿Cómo explicar? Sí, en ese ¿Cómo lo sentido, vive desde el ambiente de la conservación? bueno, eso desde, yo muchas veces me lo he planteado y es algo que los que hacemos conservación es una discusión que se está teniendo, que es también cómo estos conceptos como el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable están siendo utilizados por el sistema predominante para, digamos, seguir haciendo lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Siendo digamos, como un aliado para seguir explotando los recursos, la energía y todo lo necesario para llevar adelante este sistema extractivista a niveles que son insostenibles. Entonces, es tal cual lo que planteas. El cambio climático es algo que no se puede negar, o sea, no, se puede ver, revisar el origen, si es antrópico, eso tampoco casi está en duda porque los niveles, los índices demuestran que de la revolución industrial a esta parte todo se ha exacerbado y es desde que comenzó el humano a tener relevancia en el ecosistema mundial, en la biosfera, así que eso también es innegable. Y los efectos del cambio climático, los impactos, bueno, todo el mundo están por todos lados, a distintas escalas, micro y escalas regionales y hasta mundiales, así que es algo que no se puede negar. Y, y yo creo que también los grandes grupos de poder esto lo saben. Lo que pasa es que también el cambio climático va a afectar de diferentes maneras a las sociedades, a los distintos países y a las distintas sociedades, y los más vulnerables son los que están más desprotegidos ante los posibles impactos del cambio climático. Por otro lado, hay una conciencia de que el cambio climático existe porque ya cuando cuando el cambio climático empezó a estar en el eje de las conversaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, a nivel Estado,
se empezaba a hablar de la mitigación del cambio climático. Esto es decir, bueno, vamos a hacer planes y políticas para mitigar el avance del cambio climático. Hoy en día ya se habla de adaptación, es decir, se da por hecho que el cambio climático va a suceder y lo que tenemos que hacer los países es adaptarnos a esos impactos que van a estar sucediendo por el cambio climático. Es decir, digamos, tras bambalinas, los sectores de poder ya dan por hecho el cambio climático. Así que yo creo que por eso mencionaba que esperaba que este cambio al que vos introducís la idea de revertir esa relación hombre-naturaleza, espero que no se dé a través de grandes crisis. Por eso mencionaba esa parte. Yo tiendo a ser pesimista en todo y creo que también en esto, pero ya que estamos en la cuestión del cambio climático, ¿cómo concretamente ha afectado a las especies en nuestro país el cambio climático? ¿Se pueden dar ejemplos concretos como para que la gente que escuche esta entrevista sepa qué es lo que el cambio climático nos ha hecho perder o nos está haciendo perder? Bueno, para citar ejemplos concretos, mirá, vos recién mencionabas una laguna que habías visto en San Juan, en la zona de San Juan, que habías visto el proceso de cómo se iba secando a lo En largo de Chile, los años. en Chile, en realidad, cruzando la En frontera. Chile, claro, cruzando el paso, disculpa. Hay un caso muy concreto que es de la especie de rana patagónica, es una especie endémica de un parque nacional en Argentina, que es la Laguna Blanca, en Neuquén, en la zona de Neuquén, que es una rana que tiene como hábitat esa laguna, que es un humedal, básicamente, ¿no? Esa rana solo, endémica quiere decir que solo está ahí, que solo vive en ese lugar. Y a lo largo de los años, por el cambio climático, cada vez hay menos agua en esa laguna. Y esto quiere decir que su hábitat se va reduciendo cada vez más y por ende las poblaciones de la rana se van reduciendo a tal punto que está en serio peligro de extinción. Eso deriva en que nosotros desarrollamos un programa específico para esa especie, porque si no hacemos un proyecto específico por fuera de la laguna de criar ranas ex situ, lo llamamos nosotros, en otro ambiente para después, luego, cuando las condiciones, si en algún momento las condiciones de esa laguna mejoran, probablemente ya estén extintas. Así con múltiples especies. Por ejemplo, el ciervo de los pantanos, que es una especie emblemática del delta del Paraná, donde la subpoblación del delta del Paraná, la subpoblación del ciervo, está en peligro de extinción. Se calcula que quedan menos de 1000 ciervos de los pantanos en el delta. Es una especie que se ve muy afectada por las grandes inundaciones, que en el Paraná son naturales, o sea, es algo que cada tan cierto tiempo se da, pero que con el cambio climático se está viendo, son cada vez más frecuentes y cada vez más intensas. O sea, ha cambiado la intensidad y la frecuencia. Eso hace que los ciervos se ahoguen o vayan a lugares altos donde los cazadores los terminan cazando, y básicamente esto baja el número de individuos de esa subpoblación, lo que los puede llevar a la extinción. Bueno, así hay daños que son irreversibles, otros que se van a poder revertir. El cambio climático, nosotros podemos dar ejemplos puntuales, pero la realidad es que se desconoce la cantidad de efectos que va a tener el cambio climático sobre las especies. Porque hay mucho desconocimiento y hay interacciones naturales en la naturaleza entre especies que no sabemos cómo pueden repercutir, siempre hablando negativamente, ¿no? Pero no sabemos la escala. O sea, se puede modelar, hay modelaciones de los impactos que puede producir, pero son muchas veces inconmensurables, porque también nosotros, los que hacemos conservación, nos falta mucha información, digamos, sobre los efectos que puede producir el cambio climático. Pero bueno, te di dos efectos puntuales de especies
que están sufriendo ya las consecuencias del cambio climático y que están en serio peligro de extinción. Ahora yo quisiera volver a partir de estos ejemplos concretos a la cuestión filosófica de fondo, quizá por deformación profesional. Has mencionado dos animales que se encuentran en riesgo de extinción por efectos del cambio climático, la rana y el ciervo de los pantanos. Hace poco, investigadores de CONICET sacaron un artículo reconocido internacionalmente sobre la doble tegumentación del armadillo de las zonas de San Luis, Mendoza, no soy experto en el tema, La Pampa. Periodistas, bien operadores políticos al mando de un micrófono, se burlaban de la inutilidad de lo que hace CONICET, hablando de la doble tegumentación del armadillo que no le servía a nadie para nada. Desde la posición de abogado del diablo podría plantear la siguiente pregunta. ¿Y qué nos importan las ranas y los ciervos de los pantanos? ¿Por qué deberíamos invertir dinero en conservar a tales especies que resultan inútiles para promover el sistema científico, técnico y el consumo? Yo lo que advierto es que desde aquellos que estamos comprometidos con la conservación, se trata de buscar respuestas útiles. Se trata de ver a ver cómo podríamos sacarle un beneficio económico a la ranita. Esto es como preguntar por qué deberíamos cultivar la música y no encontrar otra fundamentación o producir obras de arte, no encontrar otra fundamentación, que son los modos sociales a través de los cuales el ser humano genera o se relaciona con la belleza, con la creatividad, con todo aquello que hace la vida digna de vivir y que justifica la existencia del hombre en este mundo, en lugar de plantearse la cuestión de cómo me sirven las cosas a mi existencia, cómo se justifica de que yo haya venido al mundo. Por eso la pregunta es, a quien le dijera, ¿qué demonios nos importa la ranita y el ciervo si yo con el ciervo, salvo que pueda hacer un buen paté, no gano nada? ¿Qué le respondería ante la pregunta, por qué hay que invertir y conservar? Yo le respondería que tomando el ejemplo del ciervo, el ciervo es una especie que necesita, cumple una función como gran herbívoro, y si, por ejemplo, es un productor ganadero, el ciervo está, a través de las funciones ecológicas que le brinda, le genera especies forrajeras que después va a comer su ganado, porque a través de lo que come va controlando estas especies y favorece el rebrote que después va a utilizar la vaca, siempre desde el punto de vista del ser humano, ¿no? Además de las oportunidades que puede brindar la especie como para desarrollar actividades de turismo. Más allá yo coincido con esto del servicio, de la belleza en sí misma como especie, que es un animal muy hermoso. También en la vida del isleño es una fuente muy importante de proteína, de la dieta, es parte de la dieta del isleño, y, y eso es la función ecológica. El ciervo es un animal, por ejemplo, que necesita grandes superficies para vivir y unas condiciones ambientales de su hábitat muy particulares y además muy diversas. Es una especie que se mueve por ambientes muy heterogéneos entre sí. Es decir, nosotros esto lo llamamos especie paraguas, porque nosotros consideramos que conservando la especie del ciervo de los pantanos, estamos conservando el ecosistema en general. Es decir, que si conservamos el ecosistema en general, esto quiere decir mantener las condiciones de ese ecosistema, las funciones y las interacciones ecológicas de ese ecosistema, estamos logrando que se mantengan de alguna manera estos servicios ecosistémicos que ese ecosistema brinda a la sociedad. Vos en tu introducción mencionaste una represa en el ejemplo del río. Una represa, acá nosotros tenemos el caso de Yacyretá, que se generó sobre el río Paraná, y,
y eso se llevó a cabo a través de una gran inundación que dejó en peligro de extinción a una especie de caracol que se llama el caracol de Apipé, que es un caracol muy diminuto, que solo vive en algunos rápidos, o sea, unas condiciones muy particulares del río Paraná, y que gracias a esa gran inundación quedó en serio peligro de extinción, a tal punto de que se cuentan con los dedos de la mano las poblaciones de caracoles de Apipé. Ahora, vos me preguntas, ¿por qué conservar al caracol de Apipé? Bueno, nosotros hoy en día no tenemos la respuesta de por qué. Queremos conservarlo por una cuestión ética y porque nos interesan cada una de las especies, pero no sabemos el rol que cumple el caracol de Apipé en el ecosistema. Pero eso no significa que no esté cumpliendo un rol y que no tenga una importancia en sí misma, que nosotros la desconozcamos. Así que también hay una materia en la cual hay vacíos, digamos vacíos, pero yo estoy seguro que esa especie de alguna función cumplía en ese río, y esa función seguro que nos está beneficiando de alguna manera como sociedad y como personas. Más allá de la belleza o de la ética específica, digamos, entre especies que también está presente. Yo, antes de plantear las tres preguntas finales, el decurso de la entrevista me ha planteado una serie de interrogantes o de cuestiones. Si nosotros la labor de conservación la fundamentamos en el desarrollo sustentable y conservamos las especies para poder utilizarlas, ¿cuán corto o cuán largo es el paso de conservamos estratos de la sociedad, personas, grupos humanos? Depende de si aquellos que tienen el poder, como en el caso de los hombres que tienen el poder respecto de los siervos, les sirven o no. No podemos hacer una transferencia bastante probable entre la mentalidad que considera que los otros seres vivos son dignos solamente si me sirven, a la mentalidad que considera que los otros humanos solo merecen vivir si sirven al sistema productivo. Son también cosas. La segunda observación tiene que ver buscando la respuesta a esta pregunta: ¿por qué conservar o estudiar el doble tegumento del armadillo del sur de La Pampa y de Cuyo? Tiene que ver, aunque pareciera que no, con una palabrita tan usada y tan bastardeada hoy, que es la palabra libertad. ¿En qué sentido? Si nosotros consideramos, yo quiero plantearle esto a un especialista en conservación a ver cómo lo aborda, si nosotros consideramos que el único sentido de la vida, o el único en el que vale la pena invertir, el único por el que vale la pena comprometerse, es obtener cada vez mayor productividad y mayor éxito económico, y no voy a entrar en la discusión si ese aumento de la productividad y el éxito económico ayuda a alimentar a los más pobres o simplemente se concentra, que es otra discusión muy diferente. Si solamente nos relacionamos con los otros, con nuestros congéneres, o con todas las demás especies, e incluso con el mundo circundante, desde la perspectiva de la utilización económica, no hemos reducido el sentido de nuestras relaciones con las cosas. Ahora solo podemos relacionarnos con ellas en un sentido, y de ese sentido estamos presos. No podemos ver otra dimensión de sentido en los seres que su utilidad. Y ese intento de potenciar nuestra libertad para poder utilizar y utilizar cada vez más fuertemente los recursos no es en realidad una atadura de la libertad a sí misma, en la medida en que ahora ya no soy libre de relacionarme con los otros y con lo otro desde otra perspectiva que no sea como sistema económico. El hombre se termina convirtiendo así por su propia voluntad, en una presa o apresado dentro del sistema económico, y no tiene otras posibilidades
a través de las cuales desarrollar su creatividad y su libertad. Esta situación me parece, o por lo menos una de las conclusiones que me planteo a partir de lo aquí conversado. Y la tercera, has dicho hacia el principio de la entrevista que había que cambiar la conciencia. Era necesario un proceso de cambio de la conciencia. ¿Quién va a fomentar ese proceso de cambio de la conciencia, que es un cambio social, cuando, por otro lado, la encarnación institucional de la sociedad, que es el Estado, quiere ser destruida en muchos lugares? Yo quisiera saber que si estas tres conclusiones que yo extraigo de la entrevista, antes de formular las dos preguntas finales, pueden ser compartidas desde la perspectiva del que trabaja concretamente en el campo, junto con los animales, junto con la naturaleza, cosa que por otro lado para las grandes mayorías es imposible, porque hemos generado una sociedad en la que el contacto con la naturaleza está totalmente restringido. Sí, Ángel, concuerdo. Yo creo que volvemos un poco a conceptos anteriores, el verdadero cambio es cultural y es esa forma de relacionarnos que tenemos con la naturaleza. Y es esta visión por un lado, de realizarnos a través del consumo eh, de materia y energía, y por otro lado, desde el punto de vista productivo, de esta visión lineal de la producción, de extracción, producción y desecho, ¿no? Hoy se habla de la triple crisis planetaria, una pata es el cambio climático, otra es la contaminación y la otra pata es la pérdida de biodiversidad. Por eso volvemos también a las posibilidades de las grandes crisis, porque justamente el cambio, el verdadero cambio que va a hacer que esta relación entre el hombre y la naturaleza cambie, es cultural y es un proceso por el que necesariamente vamos a tener que atravesar. eh, y no se sabe el desenlace necesariamente. Nosotros en el campo, en todos los proyectos de conservación, tanto de ecosistemas como de especies, siempre nosotros trabajamos sobre las amenazas que afectan a esos ecosistemas o especies. Siempre como amenaza aparece el desconocimiento, por un lado, de las poblaciones locales que están relacionadas a esa especie o a ese ecosistema, y la desvalorización relacionadas a esa especie o ese ecosistema. Ambas son cuestiones culturales y también de relacionamiento del hombre con esas especies y esos ecosistemas. Así que sí, es eso, es un cambio de forma de ver la vida, digamos, de relacionarnos con el mundo y con la naturaleza, en este caso. Esta idea del cambio de forma de ver la vida me da pie para la última pregunta que quería plantear. Como somos amigos y conozco tu actividad, sé que te has ocupado particularmente también de carpinchos y de transportarlos de lugares donde su existencia estaba amenazada a otros lugares donde podían desarrollarse, ¿no? Sin representar una amenaza para nadie ni para la producción, y eran lugares propicios para el carpincho. Yo lo que quiero preguntar es, ¿qué se siente emocionalmente cuando, luego de todo un trabajo, que no vamos ahora acá a reseñarlo, pero que es extenso, de lograr transportar al carpincho, evitarle el estrés, llevarlo, todo el trabajo que eso implica? ¿Qué se siente cuando uno ve el animal liberado en un lugar donde él puede desarrollar justamente su vida? Y la segunda es, si este tipo de experiencias o sensaciones o de conmociones ante el ver que uno ha salvado una vida no te ha confrontado con una cuestión filosófica, pero no a nivel abstracto o académico, sino en la existencia concreta tuya, en este caso en la existencia como trabajador en el ámbito de la conservación, que es haberte preguntado cuál era el sentido de la vida. No me estoy refiriendo al sentido de la vida personal o individual de cada uno, sino a qué sentido tiene que haya vida, que surja la vida. Si esa pregunta de algún modo no está en el trasfondo de esa conmoción que puede o no producirse cuando uno ve que ha tenido éxito y ha salvado justamente la vida
del carpincho. Sí, sí. Ángel, mira, es muy emocionante. Yo tengo la suerte de trabajar en esto y vivir esos momentos, y yo pensé que con el transcurso del tiempo esto se me iba a volver una rutina y me iba a dejar de pasar cada vez que se abre la cajita donde se trasladan los animales, aves, carpinchos, hasta ciervos y demás especies con las que trabajamos, que en los casos que son posibles los reintroducimos en su hábitat natural. Nunca deja de sentirse algo muy especial y bueno, es algo en esto de trabajar sobre las amenazas que afectan a esas especies y sobre la desvalorización y el desconocimiento de las especies. Nosotros en cada liberación convocamos a las comunidades locales para que participen de esa liberación, y luego hacemos una ronda para preguntarles qué fue lo que vivieron. Y bueno, es algo que los emociona muchísimo, y yo creo que es algo que les queda para toda la vida y realmente genera un cambio en la relación. Esto es lo que espero, lo que pienso que sucede, pero me lo han dicho también en casos que han vivido, que cambie esa relación y esa visión que tienen sobre la especie que estemos liberando en ese momento. En el sentido, la otra parte de la pregunta es más difícil. Yo creo que cada vida de cada ser vivo tiene en sí mismo una importancia. Yo tengo el sesgo de la conservación, que lo que veo es la belleza en sí misma de cada especie, lo que a mí me provoca desde mi punto de vista, y siempre miro la función, esta famosa función ecológica que está cumpliendo en un determinado ecosistema en un momento dado, eh, y en su escala, digamos, en su escala. Tengo ese sesgo. Y que eso tiene un valor muchas veces poco visible. En este caso, eh, bueno, hablando del carpincho, pero cada especie está cumpliendo un rol que solo esa especie puede cumplir, que evolucionó durante millones de años en ese ecosistema, y que si esa especie deja de estar en ese ecosistema, seguramente eh, haya haya variables y ese ecosistema se resienta de alguna manera, se resienta de alguna manera. Así que bueno, no sé si respondí la pregunta que me No, planteabas. indirectamente, en cierta medida, sí, porque el sentir esa alegría profunda por el valor en sí mismo que tiene aquello que crece desde sí, se forma desde sí y que le ha llevado al universo miles y miles y miles de años lograr elaborar, de algún modo nos muestra nuestro vínculo con la totalidad de las cosas. Al relacionarnos, pienso yo, al menos con la vida del carpincho y conmovernos con la vida del carpincho, no, o de cualquier otra especie, nosotros nos estamos conmoviendo con todo un proceso de generación que ha permitido durante miles y miles de años de evolución y de desarrollo que una figura del ser tan compleja como el carpincho haya surgido. Había un filósofo, Heinrich Rombach, que sostenía que nosotros no podemos advertir la vida nada más que en algunos seres, porque nuestra escala de tiempo es diferente. Si nosotros pudiéramos considerar la montaña en su propia escala de tiempo, veríamos cómo ella ha surgido, se ha formado, se ha transformado, se ha dado una figura y finalmente también, como todo, desaparecerá. Para nosotros es siempre lo mismo, porque nuestra escala de tiempo es reducida. Desde el punto de vista de la autoconformación, del desarrollo, de la desaparición y con la propia desaparición la posibilitación de la emergencia de nuevas formas en el reino mineral, vegetal o animal, llegamos a la conclusión de que si consideramos vida esta potencia, todo está vivo. Todo está vivo, no solamente los animales, no solamente las plantas. Y tal vez esta emoción que se provoca al poder rescatar una forma concreta de vida esconde como trasfondo la emoción ante nuestro vínculo con la vida en totalidad.
Yo quisiera agradecer esta entrevista porque creo que nos plantea dos cosas interesantes. Primero, que existan seres humanos que realmente se interesen por conservar la riqueza y la multiplicidad de la vida y luchen para ello. Y segundo, porque en una sociedad en la que cada vez se nos dice que el único sentido que tiene nuestra libertad es consumir y crecer económicamente, es decir, destruir, empieza a generarse, yo soy siempre en todo pesimista, pero empieza a generarse una conciencia de que así concebido el hombre, la libertad y el sentido de la existencia, vamos al desastre. Bueno, Ángel, el agradecido soy yo. La verdad que la pasé muy bien y me voy con muchas preguntas y cosas para pensar. Así que bueno, gracias. Y también quería mencionar que al trabajar con especies, y obviamente nosotros no conocemos todas las especies con las que trabajamos, siempre una fuente de conocimiento es el CONICET, así que siempre es una fuente de consulta todo lo que los investigadores del CONICET hacen. Así que bueno, también en nombre de ellos te agradezco. Bueno, muchas gracias, Germán, y espero que este ciclo de entrevistas continúe y que a alguno al menos en algún momento les plantee preguntas, porque si los dos nos hemos planteado preguntas a partir de esta charla, en un mundo que solo busca respuestas, el plantearse preguntas, ya la charla en sí está justificada. Te deseo un buen día de trabajo y a dejar la especulación abstracta e ir ahí al campo a proteger las especies. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Suerte. Adiós.